¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Hola mis amigos, volvemos a encontrarnos después de disfrutar de nuestros programas especiales de verano para iniciar un nuevo ciclo en Te Acuerdas, esta vez con uno de nuestros jóvenes realizadores. Mamá. El realizador siempre tiene una memoria acumulada de sucesos que por supuesto vienen a ser como que historias de todo su trabajo televisivo. Qué gusto recibir aquí en Te Acuerdas a uno de esos jóvenes realizadores de nuestro telecentro Isla Visión. Bienvenido, Carlos Arjona. Muchas gracias. A Te Acuerdas. Muchas gracias. Y yo solo había iniciado diciendo de que al creador siempre se le acumula un sinnúmero de ideas que le hacen como que el aval dentro del trabajo del audiovisual. Pero en tu caso, amigo, eso tiene un antecedente, porque yo te recuerdo el pasar, ir, venir por frente a nuestro telecentro y no eras compañero nuestro de trabajo. Así que yo pienso que en nuestro programa de hoy hay que contar muchísimas cosas, así que sugiero iniciar por el principio. Sí, a lo que te refiero, sabes que durante mucho tiempo anhelé, deseé, aspiraba llegar a este lugar. Y lo visualizaba. Fue así durante muchos años. El deseo de hacer televisión, aún sin conocer el medio, pero estaba convencido que esto era lo que yo quería. Y los inicios fueron accidentales, que tenían mucho que ver también con esta aspiración que tenía. Yo trabajaba en educación desde que me gradué como profesor de inglés y inicié trabajando en las escuelas internacionalistas. Y me tocó con dos nacionalidades que tenían inclinación por los audiovisuales, Namibia y Zimbabue. Y estaban agrupadas estas dos en la 15. Y estaba ahí trabajando yo cuando empecé a ver que los estudiantes grababan sus actividades. Y más que las propias actividades, lo que más me llamaba la atención era cómo ellos lo hacían con el audiovisual. Después cómo lo editaban en los albergues con sus caseteras, de un casete a otro. Y eso me apasionaba. Y yo quería, y fui introduciéndome. Con los navíos no tuve muchos problemas porque los navíos eran muy abiertos. Es como los cubanos, muy sociables. No así los zimbabuanos. Los zimbabuanos son más reservados, más preservados. No te dejan entrar de inicio así a un ciclo de estudio y de trabajo. Y logré agrupar las dos nacionalidades y crear una especie de cineclub. Y como había un anfiteatro y se hacían muchas actividades, se me ocurre que yo podía ir dejando esa memoria. En primer lugar, creo que lo que quería hacer para compartirlo con la televisión, que nunca logré realmente hacerlo, porque salir de allá de la 15 venir hasta Gerona era bastante complicado. Y esos fueron mis inicios. Linda es Nueva Gerona, parque y su bulevar, sus calles que hasta la loma. Lindas muchachas se ven pasar, ahora sí es la nueva Gerona. Sueños de tesoros, de piratas viejos se quedó en el mar. Hecha al paraíso de
más bella. Luego, inició tu trabajo en las escuelas nacionales, en una secundaria específicamente, y también tuviste una rica experiencia que venía muy bien con el camino de tu aspiración de hacer audiovisuales. Pero esta vez creo que fue sonoro. Sí, cómo no. Ya cuando se trasladan cuando regresan los estudiantes africanos a sus países, se hace una redistribución de los profesores hacia otras escuelas y ahí me tocó la SB 19 de abril. Y empecé a trabajar, pero todavía tenía esa espina, ese bicho de realización. Y entonces, en ese tiempo, la dirección de la escuela estaba bajo Lázaro Labrada. Uh-huh. Y Lázaro se le ocurre pedirme, nota mis inclinaciones, que haga una radio base en la escuela. Y yo creo una radio base con medios rudimentarios, que había un micrófono, era como una especie de consola, un altavoz, no sé, un aparato que había allí y que transmitía. Y entonces con una grabadora le ponemos el micrófono, o sea, hablamos con el micrófono y le ponemos el micrófono allí. Y con los estudiantes hicimos una radio base que escribíamos, hicimos una programación desde el despertar, o sea, nosotros vamos a despertar en la escuela a las 6 de la mañana y después a lo largo de los cambios de turno, había mini programas, y después en el almuerzo y en la tarde hasta el autoestudio. Y después la recreación de la noche también. Además se convirtió prácticamente en un régimen de vida. Los estudiantes, los profesores, todo el mundo se regía. La radio base divulgaba, todo era por ahí, hasta los horarios docentes se trabajaban a través de la radio base. De alguna manera esa experiencia le llega a la Radio Pinera, a Radio Caribe. Y específicamente a quién. En la persona de Teresita Freire. Seguro, quería que la mencionaras. Cómo no, un agradecimiento, creo que fue de las primeras personas también que me fue allanando el camino hacia estos medios. Y Teresita propone hacer un programa Hola Muchachos, que era el programa del despertar pinero, de los estudiantes pineros en la isla, cuando todavía existían las escuelas becadas. Y me contacta semanas después y me propone escribir Hola Muchachos. Fue mi primera entrada profesional a este mundo. A muchísimas personas en la radio conocí que me ayudaron muchísimo. Escribí durante algún tiempo, luego se abrió un curso de locución. Creí que también tenía algunas habilidades para la locución, pero no. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Porque yo quiero que lo cuentes. Este programa justamente es para eso. Todas las personas no somos iguales. Y yo tengo un problema, si se le puede decir así de alguna manera, que hablo muy rápido. No, la carretilla. Sí. Y en locución hay que articular, hay que hablar despacio. Y nosotros los maestros, antes de los turnos de 45 minutos, o sea, tenés que sintetizar todo el contenido en 45 minutos. O sea, me habitué a hablar rápido, a hablar muy alto. Y estas cosas en locución no son buenas. Uh-huh. Y descubrí que no era buen locutor. Sin embargo, tuve una experiencia como locución. En algún momento la isla creo que fue su sede de un festival de los estudiantes. Y me tocó hacer en idioma inglés la bienvenida y el lema, creo que era. Hice esa locución, pero me convencí de que no era lo mío. Me gustaba más esta parte de acá de la realización. Insúltame con tu desnudez guardada en el aposento de tus danzas, mujer de mar. Ven sin cortés a esta azotea de estrellas donde las palomas borran el número final de la historia. Ven con tu discurso de sargazos, mujer de cascadas en los tobillos, entraña de los peces. Embiste tus olas contra mis dientes de perro y haz que del sudor de las aguas brote un perezoso caracol en el remolino de mi garganta.
ya después de haber incursionado en escribir los guiones para un programa que es tan conocido en Radio Caribe como Hola Muchachos, para aquel entonces seguiste caminando por frente a nuestro telecentro Isla Visión, mirabas hacia adentro con la añoranza de poder estar. Esa fue una de las grandes metas de mi vida que pude realizar. Siento una felicidad enorme con haberlo logrado. Haberlo logrado significa que ya haya terminado. La televisión es un medio de todos los días aprender. Todos los días se aprende en la televisión. Incluso hasta lo aprendido lo vuelves a aprender otra vez. Pero esto es un medio muy difícil. Se necesita conocimiento, se necesita experiencia. Yo era apenas un adolescente. Antes de entrar a la televisión, o sea, a trabajar, vine aquí a un programa. Durante un tiempo estuve dedicándome a hacer videoclips. O sea, fue un medio de escape hacia la realización. Empecé con un cantante, Peter, el sargento Sí, le decían, lo sé, Peter. que cantaba algo como reggae, una cosa así muy bonita. Y aquí en la televisión Pinera existía y existe todavía un programa que tenía como meta, ¿no?, promover el talento pinero. Había muchos cantantes en aquella, había un auge muy bueno y fuimos invitados a Matices. Lo conducía en aquel entonces Marisa González. Y estando, o sea, en la grabación de ese programa, concluir, surge la necesidad o empiezan a hablar de cambiar la postproducción de un programa aquí los viernes. Ricky habla y me propone hacer la postproducción y no tenía idea de qué cosa era la postproducción, ese término. Me era nuevo, era novedoso, no sé de qué se trataba. Me explican que era hacer la presentación, las cortinas, las bandas sonoras del programa. Y eso lo hice en un fin de semana y gustó. Y me llama Riquelme y me dice, están buscando una persona para hacer la postproducción de la televisión pinera. Y yo me creía que tenía que ver otra vez con la presentación, la despedida. El enriquecimiento visual, claro, de un programa. Y no se trataba de eso, se trataba del generador de caracteres en la televisión pinera que estaba naciendo ya. Y cuando llego, vengo muy ilusionado con esas ideas y Sergio, que era el director del telecentro, me llama, me sienta en la dirección y me dice, mira, aquí realmente lo que necesitamos es que además de hacer esa tarea, empecemos a transmitir pelota en la isla. Y yo durante mucho tiempo, no es que le hiciera rechazo al deporte, pero no estaba en mis metas. Mis metas era hacer arte, hacer televisión o hacer cine. Y fue el deporte entonces quien me trae a la televisión. Y de una manera muy rudimentaria y muy difícil, muy compleja, empezamos a hacer la postproducción, que se trataba en un TXT de un programa Windows normal. Nosotros poníamos una información que cuando salvaba, la transmitía al software de edición que tenía, de generador que tenía la televisión. Y yo recuerdo esa etapa. Y entonces poníamos la varita que sale encima del juego de pelota, donde se ponen los hombres en base, las carreras, los outs, los strikes. Y cuando salía el bateador, le poníamos entonces el averaje que tenía, el nombre, la posición que tenía en el bateo y algún que otro dato. Y eso lo hacíamos en el momento en que el hombre, o sea, desde que salía del lugar donde estaba, iba hasta el cajón de bateo. En ese tiempo transmitimos todos los datos y salvamos y lo poníamos al aire. Y lo hacemos dos personas. Alexis, que trabaja en la página web, aquí en la televisión, pero le gustaba la pelota y hacer las estadísticas. Y yo entonces hacía este TXT y en el software ponía al aire las gráficas. Muy rápido. Yo no tenía idea de la velocidad que tiene un juego de pelota. Y a veces yo nos aparecimos con 3 hojas blancas y empezamos a hacer los cálculos ahí, la estadística. En el segundo inning se acabaron las hojas. Pero ahí viene una anécdota. Ahí justamente llega la anécdota que es bien cómica, diría así, porque cómo aparecerse, no tenían noción, a un juego de béisbol que se estaba transmitiendo inclusive nacionalmente con 3 hojas. ¿Qué pasó? Bueno, se acabaron las hojas y no había donde escribir los datos. Y por alguna razón había un grupo de periódicos en un rinconcito allí y Alicia rápido cogió los periódicos y en la parte de arriba de los periódicos. Claro, que en ese margen blanco. Ahí fue trillando aquellos pedazos de papel y ahí hacía los cálculos. Pero te tengo que confesar una cosa. Yo no sabía lo que era una bola, yo no sabía lo que era un strike, yo no sabía lo que era un out. Y tenía que poner esa información en pantalla en el justo momento en que se daba la situación. Yo eso no lo había confesado. La gente lo descubrió después. Fue un reto enorme hacer pelota y sin saber pelota. Y hacer televisión sin saber televisión. Te acuerdas. Continuaremos con la entrevista la próxima semana. Ahora les propongo disfrutar de 2 cortos de ficción del realizador Carlos Arjonas. Por primera vez
y ciclo. Sí, viejo bobo, es tu mujer. No hay otro. Tú eres el otro. Otra vez te ha pasado. Lo has olvidado todo. Y te escribo, me escribo, para recordarte cómo nos llamamos, dónde vivimos, qué fuimos. Si algo bueno pudiera decirse de esta terrible enfermedad, es que al menos al verla, podemos volver a enamorarnos, tanto como lo hicimos la primera vez.
Oye. Mamá. Disculpe, yo no. En la cabinita pequeña aquella en que iniciamos las transmisiones de esta CMBN Radio La Voz de Isla de Pino, que era como se identificaba con las siglas CMBN, La Voz de Isla de Pino, y que como gráfica la identificaba una cotorra que se ponía al fondo de donde estaba el letrero alante de la emisora, que decía, aquí está La Voz de Isla de Pino. Transmite La Voz de Isla de Pinos, Cuba, territorio libre de América. Se nos acabó el tiempo, pero volveremos a encontrarnos dentro de 7 días en este mismo programa y este canal. Yo he visto una boca que solo ha dejado perturbada mi mente desde que la vi.